Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Laura Joana Santiago Álvarez. En esta ocasión vengo a analizar y explicar el circuito lógico propuesto en la guía número 3. Es el que estamos visualizando en este momento, el cual está compuesto por 4 compuertas lógicas, 2 de ellas de tipo AND, una de tipo NOT y la otra de tipo OR. Estas trabajan con una lógica booleana, es decir, que toman dos posibles estados. Uno de ellos es el 0, low, que representa un voltaje bajo, y el otro es 1, high, que representaría un voltaje más alto. Para el análisis de estas compuertas lógicas hacemos uso de las tablas de verdad. Estas describen la salida lógica del circuito, obviamente dependiendo de los niveles lógicos presentes en las entradas del circuito. Al lado izquierdo podemos visualizar la tabla de verdad de la compuerta tipo AND. Esta tiene dos entradas y una salida. En primer caso tenemos entrada igual a 0, 0, salida igual a 0. Entrada 0, 1, salida 0. Entrada 1, 0, salida 0. Entrada 1, 1, salida 1. Es decir que la salida solo estará en estado alto si sus dos entradas están en estado alto. Por eso a esta compuerta se le considera como la multiplicación binaria. Al lado derecho podemos observar la tabla para la compuerta tipo OR. Esta también tiene dos entradas y una salida. En primer caso tenemos entrada 0, 0, salida 0. Entrada 0, 1, salida 1. Entrada 1, 0, salida 1. Entrada 1, 1, salida 1. Por último vemos la tabla de verdad para la compuerta tipo NOT. Esta solo trabaja con una entrada y una salida, es decir que su estado de salida es inverso a la entrada. Tenemos el caso en que su entrada es 0, su salida va a ser 1. Si su entrada es 1, su salida va a ser 0. Teniendo en cuenta estas tablas de verdad, proseguimos a hacer el análisis del circuito lógico para poder hacer la tabla de verdad de todo el circuito. En el caso de que tengamos A, C, B en 0, empezamos primeramente con la primera compuerta lógica tipo AND, donde vemos que ingresa 0 y 0. Si ingresa 0, 0 a su entrada, tenemos una salida de 0, como muestra en la tabla. Por otra parte, para la compuerta tipo NOT, tenemos una entrada de 0, el inverso de 0 es 1. Ahora, analizando la segunda compuerta tipo AND, tenemos una entrada de 1 y 0, que sería igual a 0. Ahora, analizando la compuerta tipo OR, tenemos entrada 0, 0, su salida va a ser 0. Entonces, para este caso, su salida va a ser 0. Ahora, para el caso en el que tengamos A igual a 0, C igual a 0, B igual a 1. Tomamos en cuenta el análisis de la primera compuerta tipo AND, donde ingresa entrada 0, 0, su salida va a ser 0. La compuerta NOT, entrada 0, salida 1. Y para la segunda compuerta tipo AND tenemos entrada de 1, 1, su salida va a ser igual a 1. Ahora, analizando la compuerta tipo OR, tenemos entrada 0, 1 y su salida va a ser igual a 1. Para el tercer caso, entrada A igual a 1, entrada C igual a 0 y B igual a 0. Analizando la primera compuerta AND, tenemos entrada 1, 0, su salida va a ser 0. Para la compuerta NOT, sigue entrada 0, salida 1. Para la segunda compuerta tipo AND, tenemos entrada 1, 0, salida 0. Ahora, analizando la compuerta tipo OR, tenemos entrada 0, 0, su salida va a ser 0. Para el siguiente caso, entrada A igual a 1, C igual a 0, B igual a 1. Analizando la compuerta AND, tenemos entrada 1, 0, su salida va a ser 0. Para la compuerta NOT,
entrada 0, salida 1. Para la segunda compuerta NAND, entrada 1, 1, salida 1. Para la compuerta OR tenemos entrada 0, 1, su salida va a ser 1. Para el siguiente caso, A igual a 0, C igual a 1, B igual a 0. Analizando la compuerta AND, tenemos entrada 0, 1, su salida va a ser 0. Para la compuerta NOT, entrada 1, salida 0. Para la segunda compuerta tipo AND, entrada 0, 0, salida 0. Ahora, al análisis de la compuerta OR, tenemos entrada 0, 0, su salida va a ser 0. Para el siguiente caso, tenemos entrada A igual a 0, C igual a 1, B igual a 1. Analizando la compuerta AND, entrada 0, 1, su salida va a ser 0. Para la compuerta NOT, entrada 1, salida 0. Para la segunda compuerta AND, entrada 0, 1, su salida es 0. Analizando la compuerta tipo OR, tenemos entrada 0, 0, su salida va a ser 0. Seguidamente, para el caso donde A igual a 1, C igual a 1, B igual a 0. Analizando la compuerta tipo AND, entrada 1, 1, su salida va a ser 1. Para la compuerta tipo NOT, entrada 1, su salida va a ser 0. Para la segunda compuerta tipo AND tenemos entrada 0, 0, salida 0. Ahora analizando la compuerta tipo OR tenemos entrada 1, 0, salida igual a 1. Para el último caso, A igual a 1, C igual a 1, B igual a 1. Analizando la compuerta tipo AND tenemos entrada de 1, 1, salida de 1. Para la compuerta NOT tenemos 1 de entrada, salida 0. Para la segunda compuerta tipo AND tenemos 0, 1, su salida va a ser igual a 0. Analizando la compuerta OR tenemos entrada 1, 0, su salida va a ser 1. Teniendo la tabla de verdad, procedemos a verificar con la simulación de este circuito lógico para ver si los resultados son correctos. Como vemos en la simulación, he utilizado switch, LED y las componentes de compuertas lógicas, como lo son la 74LS08, correspondiente a una tipo AND, la 04 correspondiente a tipo NOT y la 32 correspondiente a la tipo OR. Las conexiones fueron hechas teniendo en cuenta respectivamente el datasheet de cada una para que estas funcionaran correctamente. Procedemos a hacer la correspondiente verificación de los resultados de la tabla de verdad obtenidos en el análisis. Quiero resaltar que para la entrada cell vamos a utilizar el cable de color azul, para la entrada A el cable de color verde y para la entrada B el cable de color amarillo. Entonces, en el primero de los casos tenemos todas las entradas son igual a 0, su salida es igual a 0, como se refleja en el LED. Segundo caso, C y A igual a 0, B igual a 1. B es amarillo, encendemos amarillo. Como vemos, la salida es igual a 1, como lo visualizamos al encender el LED. Tercer caso, A igual a 1, C y B igual a 0. A es cable verde. Como podemos ver, su salida es igual a 0. Cuarto caso, tenemos entrada C igual a 0, A igual a 1, B igual a 1. Es decir, verde y amarillo igual a 1. Vemos que efectivamente la salida es igual a 1. Ahora seguidamente tenemos el caso en el que la entrada C igual a 1, A igual a 0, B igual a 0. C azul. Efectivamente la salida es igual a 0.
Siguiente caso, entrada cel igual a 1, A igual a 0, B igual a 1, es decir, azul y amarillo. Vemos que la salida corresponde a 0. Para el siguiente caso, entrada cel igual a 1, A igual a 1 y B igual a 0. Azul, verde, efectivamente la salida es igual a 1. Y para el último caso tenemos que todas las entradas son igual a 1 y la salida debe ser igual a 1. Vemos que hemos verificado los datos de la tabla de verdad para este circuito lógico y ha quedado correctamente.